9:13. ¿Quién ganó el Nobel de Economía? Arturo Barba, toda la semana pasada. Y bueno, pues este cachito de semana para iniciar también. Cuéntanos los premios Nobel. Buen día. ¿Qué tal, Luis? Buen día. Este es el último premio que se entrega, porque bueno, ya se entregaron, como bien dices, los anteriores, el de Economía, que fue instituido en 1969. Esto no lo implantó Alfred Nobel, sino que se hizo en honor de él. De hecho, el premio se conoce como el Premio de Ciencias Económicas 2021, en honor a la memoria de Alfred Nobel. Bueno, sin embargo, es igual de importante en el campo de la economía, que suele entregarse con frecuencia a muchos matemáticos, pero en esta ocasión no necesariamente se entregó a matemáticos. Se le entregó al canadiense David Carr, de la Universidad de California, por sus contribuciones empíricas a la economía del trabajo. Y esto se entregó una mitad del premio, y la otra mitad al estadounidense Joshua Angrist, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y al neerlandés Guido Imbens, de la Universidad de Stanford, por sus contribuciones metodológicas al análisis de las relaciones causales. Esto sonará muy complejo. Lo que hicieron estos científicos es analizar las relaciones causales de diversos hechos que se les llaman experimentos naturales o de la vida real, que ayudan a responder cuestiones muy complejas para la sociedad, Luis. Suelen ser investigaciones que tienen un alto nivel de complejidad, incluso más complejos que las preguntas que se hacen muchos físicos acerca de la física cuántica o de la materia oscura, o cualquier otro asunto que tiene que ver con las ciencias llamadas duras o exactas. Estas investigaciones sociales tienen que ver con muchos elementos muy complejos. Por ejemplo, ¿cómo afecta la inmigración a la economía de un país? ¿O cómo influye el aumento en el salario mínimo al empleo? ¿Cómo afecta la educación más larga en las personas en sus ingresos futuros? Son preguntas que tienen causas y efectos muy complejos. Estas investigaciones se basan en, digamos, experimentos naturales no intencionados, es decir, hechos que se presentan en las sociedades, como por ejemplo el aumento del salario mínimo, y qué efectos tiene. Es un asunto que podría parecer muy simple y muy sencillo si se considera que si se aumenta el salario mínimo se mejorarán las condiciones socioeconómicas de un país. No necesariamente. O el aumento del salario mínimo se afectará el número de empleos, tampoco necesariamente. Y justamente lo que hicieron estos investigadores fue tratar de analizar las causas y los efectos en estos experimentos naturales que realizan los políticos en sus diversas economías. Por ejemplo, esta reforma energética que tanto estamos discutiendo, Luis, y que se está presentando ahora, se podría analizar por sus causas y sus efectos. Si la ley aprobada durante el gobierno de Peña Nieto, que todos vimos cómo se aprobó, es decir, a través de la corrupción que se proporcionó por una empresa corruptora como Odebrecht, y fue aprobada por políticos que recibieron dinero para aprobar esa reforma energética, si efectivamente mejoró, bajó el precio de la energía para todos los consumidores, toda la sociedad mexicana, o no. Y si la propuesta de López Obrador va a tener buenos efectos futuros. Justamente estas contribuciones de estos investigadores podrían permitir entender la complejidad de un asunto como este. Y por eso, por estas contribuciones de estos investigadores, recibieron el Nobel de Economía. Es interesante, porque justamente nos va dando hacia las ciencias sociales, hacia temas que tienen que ver con análisis de lo que está pasando en las comunidades, en las ciudades, en los estados, en los gobiernos, un tema de datos, más allá de las filias y fobias que pueda causar este asunto. A ver, esto ya pasó, vamos a irnos al tema
tema de historia, vamos a irnos al tema de lo que pudo haber sucedido en corto, mediano, largo plazo, etcétera, y es empezar a meter más ciencia al tema social, de lo cual nos surge muchísimo. Si no, pues ahí tienes luego pues respuestas populistas y también condenas después hasta los mismos científicos. Es un asunto interesante. Enhorabuena por el Nobel, pues. Sí, Luis, y como dices, estas contribuciones deberían utilizarse a la hora de tomar decisiones de políticas económicas, sí, políticas sociales, ¿no? Educativas, por ejemplo. Estos investigadores descubrieron que que los nacidos durante un año, que los nacidos en el último trimestre del año, tienen posibilidad de tener un año más de escuela en su formación. Y este año de diferencia puede significar un mayor nivel de ingresos. Es decir, cómo estos factores que parecen muy simples, muy sencillos, causales, casuísticos, pueden tener implicaciones en la vida de las personas. Y así los políticos deberían aplicar estas metodologías de análisis y discusión para proponer sus políticas de todo tipo. Gracias, querido Arturo. Te seguimos en tus redes, ¿cuáles son? @Abanaf y por supuesto en sapiensideas.com. Una disculpa, ¿ibas a dar una conclusión, perdón? No, yo creo que con esto podemos terminar, así es que es muy loable los avances de estos investigadores que se obtuvieron en la década de los 90, Luis, que pueden permitirnos echar por debajo esos mitos de la economía neoliberal que sostenían, por ejemplo, que si se incrementaba el salario mínimo iba a haber una pérdida de empleo. Ellos demostraron que no es así, que el aumentar el salario mínimo no necesariamente implica una pérdida de empleo. Gracias Arturo Barba, te mando un gran abrazo y te seguimos ahí en @Abanab, hoy en sapiensideas.com. Gracias.